Celebramos hoy la fiesta del bautismo de Jesús. Y con esta fiesta del bautismo del Señor estamos cerrando el tiempo de Navidad. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a hacer estas consideraciones. Primero, ¿cuál es la verdadera religión? Segundo, Juan el Bautista, Jesús y su misión. Y tercero, nosotros, los bautizados, los discípulos de Jesús. La religión es el camino que nace del corazón y de la mente que lleva a los hombres a Dios. Y que es ese deseo profundo que la gran mayoría de los hombres y mujeres tenemos de buscar la unión con Dios y darle el culto debido a Dios por su amor y por su obra. Esa es la verdadera religión. Y esto supone el camino de la fe. La fe que nos lleva a llevar a la práctica el verdadero espíritu religioso de vivir según el amor de Dios y según su palabra. Ahora es cierto, está la mala religión de creer que estamos unidos a Dios y que lo estamos adorando y dando culto, cuando los hechos, los actos de nuestra vida contradicen totalmente lo que es el amor de Dios. Y cuando esto sucede, no estamos en la verdadera religión. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Posiblemente cree en Dios y es hasta bautizado el empresario y el político corrupto que roba y que cree que da culto a Dios porque reza, porque ora, pero su vida está totalmente lejos de Dios. Posiblemente bautizado y cree que vive religiosamente, sea también el sicario y el matón, pero sus actos desdicen totalmente el amor a la vida. La persona que es injusta en sus relaciones con los demás, con sus trabajadores y con el resto de la gente, no puede decir que sea una persona de fe y que tenga un espíritu religioso. Vive peor que algunos paganos que no creen en Dios, pero hacen el bien. Y precisamente aquí entra Juan el Bautista y su misión. Juan el Bautista es aquel que prepara en el corazón de los hombres los caminos del Señor. Pero ¿cuál era la situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en los tiempos de Juan? Una situación de calamidad,
una situación de gran injusticia, una situación de gran corrupción y de gran autoritarismo y maldad de los jefes que gobernaban el pueblo. Es casi, mis hermanos, como la figura de lo que nosotros vivimos en Guatemala desde hace tantos años. Y ahí vive Juan. Y por eso Juan es el profeta del desierto, que ante esta situación de creer el pueblo que vivía en espíritu religioso haciendo la voluntad de Yahvé, de Dios, llama a conversión, llama a cambio de vida, y su mensaje es fuerte. Y por eso, ante ese llamado de conversión y de arrepentimiento, algunas personas creen, se sienten arrepentidas y quieren convertirse. Y por eso Juan bautiza. No es el bautismo cristiano, no es nuestro bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. Y aquellos que se arrepentían y querían cambiar de vida, la señal era que se hacían bautizar por Juan. Juan anuncia ya una realidad nueva y más tarde va a señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos hoy el final del silencio de Jesús en Nazaret y empieza la vida pública de Jesús y empieza con el bautismo. Jesús es el Dios que se hace hombre, el Padre que envía a Jesús, el Hijo, Jesús que viene a hacer la voluntad del Padre, salvarnos, y el Espíritu Santo que lleva la vida de Jesús y que nos va llevando a nosotros, los hombres y las mujeres de fe que queremos vivir según Dios. Y miren, el bautismo de Jesús es una teofanía, es una manifestación, es una revelación. Así como el domingo pasado celebrábamos la fiesta de la Epifanía, Jesús como Salvador universal, ahora en esta manifestación llena de signos, llena de señales, interviene la Santísima Trinidad. Cuando Juan expresa su deseo, cuando Jesús expresa su deseo de bautizarse, Juan no lo quiere bautizar. Pero Jesús es solidario, se une a nosotros pecadores en el camino de conversión. No porque Jesús sea pecador, ni que necesite conversión, somos nosotros. Pero Jesús se pone en la fila de los pecadores para decirnos que Él viene por nosotros los pecadores y que es necesario hacer un camino de arrepentimiento que nos lleve a la conversión. Jesús es solidario con nosotros, es el Dios, el Emmanuel, que va con nosotros. Al momento de ser bautizado Jesús, hay un gran signo. Dice el Evangelio que el cielo se rasga.
Parecía que el cielo estaba cerrado en medio de esa corrupción, en medio de esa injusticia, en medio de esa maldad de ese pueblo, como que Dios no estaba presente. En Jesús se abre el cielo. Hemos escuchado en el Evangelio. El Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Es el ungido para salvación, para liberación, para anunciar y crear un mundo nuevo, una sociedad totalmente distinta, donde no haya injusticia, donde no haya corrupciones, donde no haya pecado, donde no haya desigualdad. Signo del reino de Dios, que será al final de los tiempos. Y las otras versiones del Evangelio nos dice que se oye la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Jesús es el que complace al Padre y hace su voluntad. El cristiano, el bautizado, es aquel que también es hijo muy amado y Dios se complace en uno. Pero Dios se complace en nosotros cuando realmente hacemos su voluntad y vivimos el amor. Ahí se complace Dios. Somos agradables a Él cuando vivimos con amor, cuando vivimos con justicia. Y como discípulos y seguidores de Jesús, vamos trabajando por el reino de Dios, haciendo las obras de Jesús. Yo no puedo multiplicar porque no soy panadero, pero puedo compartir de lo poco que tengo, y en este sentido también multiplico como Jesús. Termina la vida oculta de Jesús y hoy en su bautismo comienza la vida pública. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. ¿Y nosotros qué? El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, pero esto nos da ocasión para reflexionar sobre lo que nosotros somos, bautizados seguidores de Jesús. Es cierto que el bautismo nos hace cristianos, pero no todos los bautizados son cristianos, porque cristiano y cristiana, ¿quién es? Es aquella persona que vive el bautismo, que vive de modo diferente, que vive de modo nuevo, llevando a la práctica la fe. Pero ser bautizado y no vivir el bautismo, estamos peor que algunos paganos que no creen en nada, porque nosotros supuestamente somos personas de fe, pero no lo somos. Y no lo somos, ¿por qué? Porque no llevamos a la práctica la fe con las obras. No seguimos a Jesús en medio de la historia, en medio de la realidad, donde hay tantas cosas que cambiar. Miren, lo más grande que el bautismo nos da, somos hijos de Dios. ¿Y quién nos puede arrebatar el ser hijos de Dios? Nadie, ni aún el pecado. El pecado nos hace malos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, somos herederos del cielo, herederos de la vida eterna. Pero también aquí en la tierra
vamos dando señales con nuestra vida, construyendo un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo más fraterno, un mundo más solidario, un mundo más humano, donde nos respetemos unos a otros. Vamos dando muestras de que somos ciudadanos del cielo. El bautismo nos hace hermanos de Cristo. Vivimos según Jesucristo y vamos siguiendo a Jesucristo. El bautismo es lo más grande que tenemos. Para mí no es el sacerdocio, para mí es el bautismo igual que ustedes. Pero el sacerdocio que el Señor me ha participado es una consecuencia de mi bautismo. Somos iguales en el bautismo. Por ministerio yo soy servidor de ustedes. Y el bautismo me hace habitación del Espíritu Santo, casa viva del Espíritu Santo. Nos hace iglesia del Señor. Este es el templo material, pero la iglesia viva, la casa de Dios, somos cada uno de nosotros. Y viviendo la fe, viviendo el bautismo, vivimos como templo del Espíritu Santo. Pero con el pecado ahuyentamos y sacamos al Espíritu de nosotros. Miren la grandeza del ser bautizado. En el bautismo, Cristo el Redentor nos ha perdonado el pecado. Desgraciadamente caemos en pecados, pero tenemos que levantarnos, reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Y dice San Juan que tenemos abogado justo y bueno, que es el Señor, cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Alegrémonos, hermanos, de nuestro propio bautismo, de participar de la misión de Jesucristo, en hacer un mundo nuevo en las relaciones corruptas que hay en nuestra sociedad e injustas, como en los tiempos de Juan el Bautista, y que esa sea la señal de que somos creyentes de verdad. Por eso esta fiesta del bautismo de Jesús, aunque no es nuestro bautismo, sí nos ha de llevar a renovar en nosotros el don de nuestro bautismo.